Una vez más estoy aquí en Autos y Carreras para contarte una historia. Una historia de un gran premio que pasó hace mucho tiempo. Y bueno, si ya has leído la descripción sabrás que es una carrera en donde Fernando Alonso terminó tercero y no estuvo en el podio. Y el ganador tampoco estuvo en lo más alto del podio. Esta carrera sí que fue un pandemonio. Creíamos que el Gran Premio de Australia de este año había sido una cosa caótica, con 3 banderas rojas, con 4 largadas, una en movimiento, con la posibilidad de tener una vuelta de más. Pues no, en el 2003, en el Gran Premio de Brasil, las cosas fueron mucho más caóticas. Soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras. Bueno, empecemos contando esta historia porque me ha parecido muy chévere. Y lo que pasa es que hace algunos días se cumplió un aniversario de esta carrera, hace 20 años. El Gran Premio de Brasil fue la tercera carrera de la temporada. En una época incluso Brasil abría el campeonato, pero bueno, esas cosas fueron cambiando. Ahora es una carrera casi hacia el final de la temporada y aunque nos parezca que el calendario es un poco estático, pues no, miren que ha sufrido algunos cambios. Australia, por ejemplo, antes era la carrera inaugural de la temporada, pero tanto el inicio como el final de la Fórmula 1 ahora lo han comprado los países del Medio Oriente. Acabamos de vivir un gran premio de Melbourne, de Australia en Melbourne, que fue muy caótico. Tuvo un montón de cosas y por eso te recomiendo que escuches el episodio pasado. Creo que fue un episodio bastante interesante, según me han dicho algunos de ustedes. Algunos y algunas de ustedes me han comentado cosas sobre lo que dije de Sebastián Montoya, lo que pasó con la Fórmula 1 y la Fórmula 3, tantos accidentes, bueno, un montón de cosas. Y esta semana se cumple el, el aniversario 20 del Gran Premio de Brasil del 2003. Una carrera muy interesante, de una temporada que también a veces recordar le hace a uno ver cosas que no pasaron. Fue la tercera carrera de la temporada y estamos en el 2003, es como el auge del dominio de Ferrari en la Fórmula 1, que ganaron los campeonatos de constructores y pilotos en el 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Es cierto que ya estaban llegando a su final, pero era el momento en el que Ferrari estaba realmente dominando. Incluso eh, Michael Schumacher ganaría 6 carreras de esa temporada, que era una temporada mucho más corta que la de ahora, que tenía apenas 16 carreras. Ahorita estamos hablando de 20 y pico carreras. Michael Schumacher apenas había hecho un cuarto lugar en Australia, que fue la carrera inaugural, y un sexto lugar en Malasia. Kimi Raikkonen, en cambio, venía con sendos podios, con un tercer lugar en Australia y una victoria en Malasia. Y Juan Pablo Montoya había sido segundo en Australia, pero había quedado 12 en el Gran Premio de Malasia. La primera carrera en Australia la había ganado David Coulthard a bordo de un McLaren. En esa época Raikkonen y Coulthard eran los compañeros de equipo. Y Fernando Alonso también estaba empezando su carrera en Fórmula 1, al igual que Juan Pablo Montoya, y había empezado con un séptimo lugar en Australia y un tercer lugar en Malasia. Así llegaban a Brasil, con un Michael Schumacher un poco deslucido, muy abajo en la tabla de posiciones, Kimi Raikkonen liderando el campeonato mundial, y llegaban a un Gran Premio de Brasil que apenas unos minutos antes de la largada caía un torrencial aguacero en Sao Paulo, justo en el sector de Interlagos donde está el circuito, que también a veces le decimos circuito de Interlagos. En parte también porque por esa zona empiezan a haber muchos lagos, humedales en la ciudad. Es una zona muy bella. Estuve ahí afortunadamente en el 2014. Lo que pasó en este Gran Premio pues fue algo eh, realmente insólito. Creo que en la Fórmula 1, por lo menos la que yo había visto hasta ese momento, no era
no era algo habitual. En la clasificación, eh, no recuerdo si la clasificación fue exactamente con tanta agua. Sé que sí fue un poco pasada con agua. Hubo lluvias sobre la práctica y ellos quisieron como hacer las cosas. En esa época la clasificación era diferente. En esa época habían 2 horas de clasificación. Um, Eran viernes y sábado y creo que eran en esa época de una vuelta lanzada. El caso es que en esa clasificación ya se empezaron a ver cosas interesantes. Michael Schumacher clasificaba apenas en un discreto séptimo lugar. Rubens Barrichello se llevaba la pole position frente a su gente. La primera clasificación obviamente fue en mojado. Barrichello hizo 1.23.2. En ese momento Mark Webber a bordo de un Jaguar era el más rápido con 1.23.111. Mark Webber, el del Multi 21 que luego veríamos en el 2010. Pero en la clasificación de seco habría hecho 1.13.807, que ese sí era el mejor tiempo. En esa época los tiempos se combinaban y ahí salía la división de el orden de carrera. Juan Pablo Montoya apenas clasificaba en un 9º lugar, Fernando Alonso en el 10º lugar, y un piloto que nos daba una gran satisfacción era Giancarlo Fisichella, que clasificaba en la 8ª posición a bordo de un Jordan Ford, que sería luego el equipo que compraría Force India, que luego lo compraría Aston Martin, en donde corre hoy en día Alonso. Giancarlo Fisichella estaba 8º en esa grilla de partida, y hay que decir que Eddie Jordan creo que ha sido tal vez uno de los directores y dueños de equipo más pintorescos que ha tenido la Fórmula 1. Recordemos que en 1998, en el Gran Premio de Spa-Francorchamps, que empezó con un pandemonio en la primera vuelta, donde casi que se retiró la mitad de la grilla de partida, tuvieron que ir por su carro muleto, donde luego Michael Schumacher estaría dando cátedra bajo la lluvia con 0 visibilidad, y que por eso también estrellaría cuando estaba lapeando, tomándole vuelta de ventaja a David Coulthard, lo estrellaría y casi se van a las manos en los pits. Tal vez esa fue una carrera decisiva para ese campeonato. Digamos decisiva no en cuanto a que los puntos hubieran permitido un desenlace diferente, pero sí marcaba una diferencia muy fuerte a favor de Mika Häkkinen en ese momento. Schumacher venía en un proceso de adaptación, de creación del equipo que luego, en esta época de la que estamos hablando, en el 2003, pues sería el equipo a vencer, y por muchos años lo fue así. Y una cosa que me parece interesante de este Gran Premio es que, a pesar de que era un dominio absoluto, que incluso la Fórmula 1 decía que tenía un problema por el dominio de Ferrari, pues vemos que la temporada en verdad no empezaba con un dominio aplastante de Ferrari, mucho menos de Michael Schumacher. Michael Schumacher empezaría a ganar carreras hasta la siguiente carrera en San Marino, y es cierto que ahí ganaría 3 seguidas: San Marino, España y Austria, pero pues en verdad solo ganó 6 carreras a lo largo de 16 carreras. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilotos diferentes ganando carreras ese año. No sé, creo que en perspectiva, si bien fue una época de dominio absoluto, por lo menos en el 2003, aunque ganaron, no fueron tampoco aplastantes, no fueron dominantes, por decirlo de alguna manera. El caso es que Eddie Jordan recuerda cómo fue esa carrera en Brasil. Su ingeniero, el ingeniero de Fisichella, tuvo una gran idea. En esa época se podía hablar por los radios, no había televisión chismoseando que se decían, había mucha más libertad, y empezaron a hablar Fisichella y su ingeniero sobre cómo abordar esa carrera. Era una carrera declarada como húmeda. Eso quiere decir que reglas que hubiera sobre las llantas no necesariamente iban a tener que cumplirse. La carrera iba a alargarse con llantas de lluvia porque había muchísima agua en el circuito.
y la carrera empezaría bajo safety car. En ese momento, todos sabemos, una carrera de Fórmula 1 no dura más de 2 horas, en esa época era exactamente igual, y el equipo empezó a decirle a Fisichella y empezaron a hablar con Eddie Jordan. Es más, la primera charla fue con Eddie Jordan y el ingeniero le dice: Eddie, Charlie Whiting no es amigo de dar puntos por la mitad. Él va a hacer todo lo posible para que la carrera pase del 75%, que eran aproximadamente 49, 50 vueltas. Si nosotros nos jugamos a que después de ese 75 pasa algo y la carrera se detiene, ahí se acaba. Nuestra carrera tiene que ser hasta ese momento, no hasta el final. Y podemos llegar allá si tanqueamos a full y le ponemos llantas intermedias a físico. Fisichella en ese momento era compañero de equipo de Ralph Firman, solo ahí como una nota al pie. En ese momento empezaron a hablar con Fisichella y Fisichella les dijo: no hay forma, estamos octavos y tenemos un carro que puede sacar puntos, no nos vamos a arriesgar con algo así que nos puede dejar por fuera. Y en efecto, los podía dejar por fuera, porque así como podían estar apostando a que la carrera terminara antes y se dieran esas paradas a pits, que luego vamos a ver que de verdad hubo muchas paradas a pits al final, pues se podrían arruinar. En algún momento largan la carrera detrás del safety car, pasan más o menos 8 o 9 vueltas detrás del safety car, y durante esas vueltas se están hablando con Fisichella tratando de convencerlo. Eddie Jordan y el ingeniero estaban convencidos, entonces decidieron decirle: mira, simplemente es una orden, entras, te vamos a poner llantas intermedias, te vamos a llenar de gasolina, vas a arrancar atrás y vas a ir con todo el cuidado del mundo y vamos a ver qué pasa. Si no nos resulta, yo respondo. Eso le dijo el ingeniero y así lo hicieron. Entran a pits. En la transmisión, por lo menos en inglés, yo no recuerdo cómo habría sido la transmisión que yo vi en ese momento. Seguramente la transmisión que yo veía en ese momento era la de Fox. No recuerdo lo que decían, pero vi la carrera en estos días porque de verdad me pareció algo interesante de revivir. Y los locutores decían algo así como que era una apuesta muy, muy difícil de lograr. Era una pista muy complicada, muy difícil. El circuito de Interlagos tiene muchos cambios de altura y uno de esos cambios de altura es justamente al comienzo. Al comienzo, la entrada en la curva 1 es en el punto más alto del circuito y empieza ahí un descenso hasta la curva 2, que es ahí nomás, es una chicana, la S de Senna. Y ese pedazo es más bajo que la curva del Sol, que es la que lleva hacia la recta posterior. Esa curva es un poco en subida, entonces ahí ya hay una primera piscina que hay que sortear. Luego el circuito va a bajar hasta la zona intermedia y ahí va a haber varias subidas y bajadas en esas curvas que también generan unos empozamientos de agua, y luego viene toda la subida de las arquibancadas de vuelta a la recta principal. El caso es que hacen ese punto ahí. Martin Brundle también dijo en ese momento en su transmisión que era una estrategia que tenían que haber cambiado las llantas antes, porque fueron en verdad los últimos que entraron a pits en esas primeras vueltas. Hubo algún otro que hizo algún cambio en la estrategia, pero ellos estaban ahí sacrificándose octavo hasta la última posición. Y luego arrancaría la carrera, que fue realmente un pandemonio. Muy poco después de empezar la carrera, bueno, creo que lo primero que me gustaría recordar es Michael Schumacher en el agua. Era un piloto impresionante. Yo creo que nunca he visto un piloto tan talentoso en el agua. Max Verstappen ha hecho grandes carreras bajo lluvia, pero no se sentía tan dominante como lo que era Michael Schumacher. Yo recuerdo que yo pensaba, cuando Michael Schumacher estaba corriendo en Fórmula 1 y llovía, casi que yo pedía que lloviera, porque era la oportunidad de ver un Michael Schumacher muy superior a los demás. Su primera victoria en Fórmula 1 con Ferrari fue en el Gran Premio de España de ese año, del 96, y fue bajo un aguacero torrencial. En Fórmula 1 también ganó un Gran Premio de Japón que lo consagró campeón en el 95 bajo la lluvia. En el 94
En el 95 también hizo una gran carrera en Spa-Francorchamps, que yo ya había hablado de ella en este podcast. No así como en un episodio específico, pero carrerón, una cosa de locos, una cosa impresionante. Schumacher arrancó la séptima posición, creo que les había dicho, y empezó a remontar muy rápido las posiciones. Pasó a su compañero de equipo y llegó a ponerse en la punta cómodamente y a empezar a ampliar la ventaja. Hay un momento de la carrera en la que obviamente los carros empiezan a patinarse. Y vendrían a lo largo de la competencia a falta de 4 safety cars, vendrían 5. Primero porque hubo una salida múltiple en la curva del Sol. Primero se salió uno de los Minardi. Ahorita no recuerdo quién era el que estaba a bordo de ese Minardi. Uno era Verstappen. Él se patinó. Luego se patinó Montoya. Luego se patinó un Jordan, que no recuerdo en este momento quién era. Era el compañero de Webber en ese momento, pero no me acuerdo quién era. Tanto que se estrelló contra el coche de Montoya en la baranda, en la barda de seguridad. Y ahí pararon la carrera para que recogieran los coches. Luego largarían la carrera de nuevo y otro carro se iría ahí en esa misma curva. Eran otros tiempos, claramente. Había una grúa al final de esa zona de escape asfaltada, pero asfaltada no servía de nada en esas condiciones de lluvia. Cuando iban Michael Schumacher y Rubens Barrichello corriendo juntos y Michael Schumacher pierde el carro y golpea muy cerca, pues ponerle a unos 10 metros de esta grúa, pero era realmente peligroso. Se corrían muchos más riesgos en ese momento en la Fórmula 1. Uno ve estas carreras viejas y uno dice, la Fórmula 1 cada día es muchísimo más segura. Y eso en parte pues ha sido un trabajo colectivo, un trabajo muy grande. Desde la muerte de Senna, la Fórmula 1 no deja escapar una sola oportunidad para mejorar las condiciones de la carrera, de las pistas, de los carros. Y aquí lo veía uno, una grúa en este momento es impensable. Se sale Michael Schumacher, vuelve y sale el coche de seguridad mientras recogen a estos. Más adelante en esa misma curva volvería a patinarse, creo que era Mark Webber, pero recupera el carro y vuelve a pista. Hay un duelo muy chévere. Bueno, como ustedes saben, este programa es hecho en vivo y está pasando un avión. Voy a esperar que pase. Listo. Había una lucha muy chévere entre los McLaren y Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya logra pasar a David Coulthard en algún momento, se pone segundo y pareciera que podría empezar a acercarse a Michael Schumacher, pero Schumacher iba en un ritmo muy bueno. Creo que estamos hablando también de un año en el que el motor del BMW era un motor fantástico, eran más o menos, yo ahorita no recuerdo exactamente la cifra, pero hace algunos meses, un par de años, en el podcast de la Fórmula 1, que tengo unas ganas de hacer una versión en español de eso, al menos una versión de análisis para traerles lo mejor de esas charlas. No me acuerdo si fue en la entrevista de Montoya o en la de Ralf Schumacher, hablaban que ese motor BMW tenía al menos unos 60 caballos o por ahí más que el Ferrari. Era un carro no le faltaba motor, le faltaban otras cosas para poder ser dominante, para poder ganar. Y creo que por eso vimos también tantos duelos muy interesantes entre Williams y Ferrari en esos años, aunque Ferrari era un equipo que no cometía un solo error. Y eso es vital a la hora de ganar un campeonato de Fórmula 1. Luego Montoya empezó a perder posiciones y fue cuando quedó ahí sin llantas fuera de competencia. Los coches que fueron saliendo, pues lo que empezaron a hacer fue ayudar a Fisichella a que empezara a remontar posiciones. Los Ferrari entraban a pits, los McLaren entraron a pits, los Jaguar también hicieron lo suyo, porque todos salieron con llantas de lluvia y
Fisichella seguía ahí en pista con sus llantas intermedias. Eso un poco era lo que en algún momento llamaron, bueno, me imagino que alguien lo llamaría un golpe de escena también, pero en el mundo digital le llamaban un Whiting Start. Whiting por Charlie Whiting, que era el director de carrera en esa época, que era salir con un compuesto que aunque no era el adecuado para la pista, después te iba a dar réditos. Y eso fue lo que hicieron con Fisichella. Fisichella empezó a subir, pero más o menos como, no sé, unas 30 vueltas después de empezar la carrera, después de muchos golpes y cosas, y él seguía ahí al frente, los otros carros empezaban a cambiar. Largan más o menos por última vez, cae la cuarta bandera roja cuando Schumacher queda fuera de pista. El que queda heredando la carrera es David Coulthard. Si no estoy mal, era David Coulthard. Rubens Barrichello va detrás de él, lo pasa, la gente enloquece y creo que dura 2 o 3 vueltas liderando y la Ferrari dice no más. Y creo que yo nunca había visto a un Rubens Barrichello tan decepcionado, y es cierto que le tocaron muchas decepciones en Brasil. En algún momento, yo no sé qué año sería eso, por ahí 96, 97 tal vez, corrió con Stewart, un equipo que montó Jack Stewart, que era un carro muy lindo, blanco, con unos tartanes suecos de decorado, como los que él siempre usó en su gorra. Y iban ganando la carrera, y ganando la carrera se le dañó el carro, y más de una vez le ha pasado eso. Pero estaba súper decepcionado, se quedó ahí a la vera del camino con los marshals del puesto más cercano de seguridad que había en la pista, y eso pues le heredaba la carrera, ahí creo que le heredaba la carrera a David Coulthard. En ese momento habían pasado ya tantas cosas en la carrera, que estaban David Coulthard, Kimi Raikkonen, y venía Giancarlo Fisichella en tercera posición muy rápido. Pocas vueltas después hacen parar a David Coulthard, su última parada del día, con eso esperaban llegar al final. Sale de pits, por allá bien abajo, más atrás estaba Mark Webber, más atrás estaba también Giancarlo Fisichella. Y ahí Fernando Alonso, que en ese momento corría para Renault. Y en ese momento es que las cosas empiezan a ponérsele a favor a Giancarlo Fisichella. La estrategia empieza a pagar porque su carro empieza a rendir más que el McLaren, que era algo pues también impensado. O sea, es algo que la lluvia nos puede traer, y la habilidad del piloto en su momento, porque Giancarlo Fisichella iba en un Jordan calzado con llantas Bridgestone. Raikkonen iba con el McLaren con llantas Michelin, y las Bridgestone intermedias eran muy buenas, mucho mejores que las que podía tener Michelin, y eso también le ayudó muchísimo. Presiona fuertemente a Raikkonen, lo hace perder un poco la punta en la salida de la curva de Vico do Pato. La salida de la curva es un curvón grande hacia la izquierda que va hasta Junção, que es la curva que lleva de vuelta a las arquibancadas, y ahí lo logra pasar, y ahí completan la vuelta 54. Giancarlo Fisichella pasa primero, Raikkonen pasa segundo, y los que vienen atrás empiezan a crear caos. Y creo que por ahí vendrían todas las cosas que sucedieron después. Mark Webber pierde el control del carro, golpea el muro, destroza su carro y deja muchísimos pedazos de carro en la pista. Pasa lentamente Fisichella para completar la vuelta 55, pasa lentamente Raikkonen para completar también esa vuelta, y viene detrás en tercer lugar Fernando Alonso, y yo creo que no le dijeron en el radio que había que tener cuidado, porque es un error de novato. Seguramente también la posición en la que manejan haría que un neumático, una llanta
de un Fórmula 1 en el piso a lo mejor no fuera visible desde el punto de vista del piloto. Y el caso es que Fernando Alonso impacta esa rueda, se va hacia la izquierda, hacia la parte interna del circuito, golpea una baranda, un muro de protección de llantas. Todas esas llantas salen volando hacia el centro de la pista. El coche sale dando vueltas de campana rapidísimo e impacta contra el muro externo de la pista. Impacta durísimo. Yo recuerdo que en ese momento era uno de los impactos más fuertes que habían registrado la telemetría. Fernando Alonso se baja del carro visiblemente conmocionado, con un tobillo seguramente lastimado. En ese momento, cuando Webber se ha estrellado, ponen una bandera roja, que sería la quinta bandera roja, y apenas se estrella Fernando Alonso, ponen bandera roja. Bueno, pusieron primero el safety car, luego bandera roja, quise decir. Cuando pusieron esa bandera roja, la estrategia de Giancarlo Fisichella estaba hecha, como si hubieran predicho lo que iba a pasar. Obviamente ellos no querían que ningún coche se accidentara ni nada de eso, pero sabían que la probabilidad de que algo sucediera durante la carrera, hacia el final, que pudiera hacer que se detuviera y se recortara la distancia, podría ser posible. Y que seguramente si era después del 75%, Charlie Whiting cerraría la carrera y diría, listo, ya podemos entregar puntos completos, se queda así. Todo el equipo Jordan estaba pero fascinado. Eddie Jordan, creo que las veces que ganó, que no fueron muchas, está Spa del 98 y esta y un par más en el medio. Encantado, felicísimo. Giancarlo Fisichella, después de toda la incredulidad que tenía al comienzo de la carrera por la estrategia, se bajó del carro absolutamente orgulloso, con el puño en alto, y de pronto anuncian por la televisión que en la vuelta 53 Raikkonen iba primero, y suben al podio Raikkonen en primer lugar, Fisichella en segundo, y en tercero un Fernando Alonso que no está porque se lo habían llevado al médico. Y así fue como sucedió ese podio, con el himno de Finlandia y el himno de Inglaterra por Kimi Raikkonen y McLaren. Eso igual no se iba a quedar así. Jordan apeló, mandó el caso a un tribunal, y cuando llegó al tribunal, Charlie Whiting le dijo: cometimos un error. En verdad no eran los resultados de la vuelta 53, sino de la 54, y en la 54 estaría Fisichella. Haz tu alegato que nosotros vamos a aceptar. Y así fue. En la siguiente carrera, que fue el Gran Premio de San Marino, se hizo una pequeña ceremonia en donde Raikkonen y Ron Dennis de McLaren le pasaban los trofeos a Giancarlo Fisichella y a Eddie Jordan por ganar esa carrera. Eddie Jordan recuerda que tanto en esta carrera como en la primera carrera que ganaron, que fue la de Spa-Francorchamps en el 98, que además fue un 1-2 de Hill y Ralf Schumacher, no tenían esa vez el himno irlandés. Y esta vez, pues no fue el himno finlandés, porque ni siquiera tuvieron la decencia, dice él, de ponerle el himno finlandés al circuito de Imola cuando le dieron el Gran Premio. Pero fueron de esas grandes victorias, de un equipo muy pequeño como era Jordan, pero que a pesar de lo pequeño, un equipo que siempre tuvo grandes diseños, grandes aportes tecnológicos y grandes nombres. Finalmente fue con Eddie Jordan en su primer año, en el 91, con el coche de 7-Up, que debutaría Michael Schumacher en Fórmula 1. Lo perdería también en una secuencia de eventos maravillosa que dan para historias de la Fórmula 1. Apenas a 8 días de haberse debutado en Fórmula 1 con él, lo perdería por un contrato con Benetton, que luego lo llevaría a los campeonatos del 95 y del 96. Pero esta historia era sobre Giancarlo Fisichella. Físico ganaría su primera carrera en ese Gran Premio de Brasil del 2003, cuyo premio se lo entregaron un par de semanas después en Imola, en el Gran Premio de San Marino. Antes era el Gran Premio de San Marino, ahora es el de la Emilia Romagna, pero bueno, es el mismo circuito. Y era una historia que quería traerles, primero porque esta es la primera semana que tenemos sin Fórmula 1, todavía nos van a quedar 3 semanas más sin Fórmula 1, no sabemos de qué vamos a hablar, pero bueno,
habrá otras carreras de las que podamos comentar algo. Yo, de nuevo, estoy haciendo estos episodios en vivo. Los invito a que estén con nosotros cada 8 días, muy seguramente. Yo estoy tratando de hacerlos. Tengo otras cosas que quiero hacer este año, pero agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí y me hayas escuchado y hayas puesto un poquito de tu tiempo para conocer estas historias que a veces traigo muy de memoria. Leo algunas cosas, veo las carreras otra vez, pero trato de confiar un poco más en mi memoria, en el recuerdo que tengo yo como aficionado, como alguien que le gusta la Fórmula 1. Esta vez estoy de vuelta en Bogotá, estoy transmitiendo desde mi escritorio en Bogotá, por eso aquí hay tanto ruido, un poco de pronto de carros de fondo, de aviones que pasan, y bueno, espero que me prestes tus oídos un poco más adelante para hablar de más cosas. Soy Requer Silva, esto es Autos y Carreras, un podcast de Sala Fanáticas. Chau, chau.